Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 16 de agosto de 2019. Calendario económico, pocos anuncios para la jornada. De hecho, la mayoría ya han sido publicados, o por lo menos la mitad de los más importantes. Temas de construcción en Estados Unidos, mixtos. En este tema, licencias de construcción subieron más de lo esperado, 1.33, casi 34 millones de licencias durante el último año, pero los inicios de construcción descendieron más de lo anticipado, 1.19 millones de inicios de construcción de vivienda y pues digamos que este tema mixto no nos deja a nosotros estar muy tranquilos. Recuerden que el sector inmobiliario no ha repuntado tanto como otros indicadores luego de la crisis del 2008 y pues el presidente de los Estados Unidos continúa recibiendo un poco de información mixta. Eso estábamos viendo en uno de los reportes. Con respecto a Estados Unidos, más adelante tendremos la publicación de la confianza o sentimiento que calcula la Universidad de Michigan en su versión preliminar para el mes de agosto, donde el mercado espera un leve descenso. Y para el resto de la jornada solo le quedaría a ellos la publicación de las perforaciones petroleras que han venido descendiendo. El año pasado, bueno, a comienzos de este año alcanzamos a superar los 800 perforaciones activas y ya estamos en 764, muy de la mano de los descensos del precio del petróleo. Con respecto a lo que ha venido ocurriendo en los mercados accionarios hoy, estamos abriendo tranquilos con valorizaciones, tal vez lo más relevante son los futuros en los Estados Unidos con una ganancia cercana al 0.9%, casi 1%. ¿Qué ha pasado entre ayer y hoy? Cuando ayer teníamos las declaraciones de China de que van a adoptar medidas de retaliación. Posteriormente, otro funcionario de este gobierno dijo que esperaba que en algún momento las posiciones de Estados Unidos y de China pudieran alcanzarse o encontrarse en un punto medio. Y esto de alguna manera mostraba su disposición a, obviamente, adelantar esas conversaciones comerciales en medio de estas medidas de retaliación por parte de China. No olviden que el 1 de septiembre Estados Unidos de todas maneras impondrá aranceles sobre algunos productos, a menos que el presidente de los Estados Unidos decida algo diferente, que no se puede descartar. Uno no puede confiar en lo que él está diciendo continuamente, hay que ver con hechos lo que va ocurriendo. Y los chinos también dijeron que iban a responder de la misma manera. Ya pues algunos analistas han venido especulando, lo que pues no es nada raro, que van a comprar la soya en América Latina, más explícitamente en Brasil, y que esto pues podría continuar afectando a los productores estadounidenses. Sin embargo, también ayer veíamos como en otras declaraciones el presidente de los Estados Unidos aseguraba que China estaba interesado en tener una solución rápida y que él confiaba en que podrían alcanzar un acuerdo de acuerdo a los términos que él estaba exigiendo. Lo interesante es que hoy los mercados reportan que debido a estos acercamientos de posiciones hay valorizaciones de acciones. Nosotros no identificamos de verdad un acercamiento de posiciones como tal. Como ustedes lo han visto, China quiere una conversación, Trump quiere que se plieguen a sus requerimientos y pues esto es lo que ha venido ocurriendo durante los 2 años y medio de mandato del presidente en los Estados Unidos. Así que nosotros nuevamente, así como hace un mes luego de la reunión de Tokio del G7 decíamos que no veamos ningún tipo de acercamiento, pero el mercado estaba valorizándose. Hoy nuevamente estamos diciendo lo mismo, no vemos acercamiento de verdad real entre las posiciones, simplemente son algunos titulares que dan justificaciones para un rebote en el mercado accionario internacional. Y al mismo tiempo, Trump no se olvida de sus socios europeos diciendo que la política comercial de Europa es aún más dañina que la de China para los intereses de los Estados Unidos. Recuerden que en noviembre, más hacia el 15 de noviembre, la Casa Blanca había autoimpuesto un límite para decidir sobre aranceles a los vehículos europeos y Europa hace algunos meses ya había dicho que si tienen aranceles en vehículos ellos también van a responder con otros aranceles, pero esto pues no está asustando hoy a los inversionistas. Hoy tenemos valorizaciones. Con respecto a temas corporativos, ayer algo muy importante fue la publicación de resultados de Walmart, crecimiento de ingresos del 2%, 130 billones de dólares de ventas durante el segundo trimestre. Esto es algo muy grande y acumula Walmart cerca de 20 trimestres, exactamente 20 trimestres de crecimiento de ventas. Estos son 5 años consecutivos. Ningún otro minorista en los Estados Unidos ha presentado esto y por eso su valorización del 6% ayer. Con respecto a General Electric, si alguien llega a ver algún tipo de titular, están en medio de un escándalo contable. Un señor que se llama
Harry Marco Polos, que también había identificado problemas de contabilidad en los rendimientos reportados por un famoso Bernie, un señor Madoff en los Estados Unidos, ahora está diciendo que hay problemas de contabilidad por un equivalente del 40% del valor de mercado de General Electric. Esto es más o menos 38 billones de dólares. También reveló que él está asesorando un fondo de cobertura, un hedge fund o un fondo especulativo, digámoslo así, en los Estados Unidos que tiene una gran posición vendedora o corta en las acciones de General Electric. Ayer la acción descendía un 10%. Obviamente el señor Marco Polo tiene el interés de que su análisis sea correcto y por eso pues revelaba todo lo que estaba realizando, pero pues digamos ha sido muy incómodo para General Electric, que es una compañía que ha visto como en los últimos años ha venido perdiendo su valor en el mercado. Con respecto a el tema de Hong Kong, ayer anunciaron un plan de estímulo fiscal equivalente a 2.4 billones de dólares. El gobierno chino también anunció que va a tratar de ayudar a este territorio reduciendo o más bien aumentando el ingreso disponible de sus ciudadanos. Esto podría ser una reducción de impuestos para el tema de Hong Kong, pero al mismo tiempo estaba afirmando que estaban realizando ejercicios militares para contener con la fuerza el tema de las manifestaciones. Recuerden que aquí tenemos un problema de carácter político muy importante, no solamente para este territorio, sino para la imagen de China ante el mundo. Nosotros creemos que ellos van a preferir preservar el tema de un solo país, como es la discusión también con Taiwán, y China pues no va a dudar en que si el fin de semana se producen esas manifestaciones que han mencionado, han advertido en Hong Kong, ellos van a hacer que ingrese el ejército ha estado realizando ejercicios en una zona fronteriza con Hong Kong, es la ciudad de Shenzhen, y digamos que hay algo de tensión pues para lo que pueda ocurrir mañana. Estamos viendo en los titulares de Bloomberg continuamente la imagen de la líder del territorio de Hong Kong, la señora Carrie, lo cual pues de alguna manera pues nos muestra que el día de mañana va a ser pues muy atractivo para los críticos del régimen comunista en China. Con respecto a lo que está haciendo el Standard & Poor's el día de hoy, pues obviamente los futuros nos muestran algo de valorizaciones. El hecho relevante del lado técnico es que a pesar de los descensos de las últimas semanas, no se ha transgredido o no se ha traspasado esa media móvil de orden 200 hacia la baja por ahora, entonces no se puede hablar de una tendencia bajista en el mercado accionario estadounidense aún. Recuerden de todas maneras que no hemos identificado factores suficientemente fuertes como para decir que el tema de la guerra comercial está superada, simplemente son declaraciones de corto plazo que le dan algo de atractivo a pues a los precios actuales de las acciones. Con respecto a la temporada de publicación de resultados, en Estados Unidos, cuando íbamos el 50% de las compañías que están dentro del Standard & Poor's 500 con su publicación de resultados, había sorpresas favorables en ingresos del 1% y de utilidades de casi el 5%. Hoy que ya llevamos el 90%, la sorpresa en ingresos solamente es del 0,5% y de las utilidades se mantienen en el 5%. En general, los ingresos han crecido en los Estados Unidos el 3.7% y las utilidades el 1.8%, es decir, nuevamente los analistas se equivocaron vaticinando caída en utilidades, han vuelto a crecer. Esto en cierta medida nos permite ser un poco más optimistas frente a que un posible retroceso de los precios de las acciones estaría compensado por esa buena dinámica de los resultados empresariales. Con respecto al mercado de monedas, hoy también tranquilidad, vemos avances en mercados emergentes y sobre todo en las monedas refugio, también estamos viendo avances en la libra esterlina. Esto es llamativo, teniendo en cuenta todo lo que ha venido ocurriendo con el tema del Brexit. Recuerden que ayer decíamos que a partir del 3 de septiembre, cuando vuelva al Parlamento de su descanso de vacaciones, pues vamos a ver una gran lucha entre aquellos pro-Brexit y los que no quieren un Brexit sin acuerdo o los que no quieren un Brexit definitivamente, como es el Partido Laborista en su mayoría. Con respecto a temas de América Latina, interesante ver la dinámica del peso mexicano. A pesar del recorte de tasas de interés de ayer del Banco Central, la moneda no se está habilitando y está estable o con algunas ganancias. Y como mencionábamos, otras monedas refugio están perdiendo valor. Ahí vemos al euro, el franco suizo. Si esas monedas pierden valor, así sea poco, lo que nos está mostrando es que hoy los inversionistas están relativamente tranquilos. Con respecto al mercado petrolero, estamos viendo también que hay avances en la jornada de hoy, valorizaciones del 0.4% para el WTI, pero en el resumen ocurre lo mismo de ayer.
Los precios del WTI están en los $54 el barril, los precios del Brent están en los 58, mucha volatilidad hemos tenido en las últimas jornadas, pero desde el punto de vista de cambio de nivel no hay cambios. Frente a lo que ha sido el tema del tanquero iraní que iba a ser liberado, pues hay dos versiones encontradas. Una en Reuters, donde dice básicamente que el tribunal de Gibraltar va a decidir si hace caso a la solicitud de mantener detenido esta embarcación por parte de los Estados Unidos, que fue el que el gobierno quiso la detención, pero en Bloomberg reportan que Estados Unidos está molesto con Inglaterra porque la Corte o el Tribunal de Gibraltar ordenó la liberación del tanquero como tal. Irán, en sus medios de comunicación, ha manifestado que ya la situación se ha venido normalizando y que muy prontamente ese tanquero va a ser liberado, no va a tener bandera de otro país, va a tener bandera de Irán y le van a cambiar el nombre como si esto fuera a solucionar toda la situación que hemos venido viendo entre Irán y los Estados Unidos. Y la OPEP está cambiando su expectativa, ahora es menos optimista frente al año 2020, cuando decía que el mercado se iba a balancear, dice que no, que ahora en el 2020 va a continuar existiendo un leve sobre exceso de oferta y eso de alguna manera reduce las expectativas de valorización del petróleo. Pero como mencionábamos, llevamos cerca de una semana en esos niveles del 54 para el WTI, 58 para el Brent, así que no hay pues mayores cambios para el día de hoy. Con respecto a la renta fija, también vemos menos presiones bajistas, hoy hay tranquilidad, hay algo de rebote en las tasas de descuento de los títulos. De todas maneras, no hay que perder de vista que los niveles en los que estamos actualmente son muy bajos desde un contexto histórico y nos llamó la atención que el mercado no reaccionó casi a unas declaraciones de un miembro del Banco Central Europeo con poder de voto en el Comité de Política Monetaria. Nosotros les mencionábamos algo de lo que podían hacer los bancos centrales en el mundo con el nuevo lanzamiento de paquetes de estímulos monetarios y este miembro, Olli Rehn, del Banco Central Europeo manifestaba que ellos están estudiando y preparando un paquete de estímulo con tres pilares fundamentales. El primero, reiniciar la compra y en este momento que va a ser sustancial y suficiente de bonos por parte del Banco Central Europeo. Segundo, recortar las tasas de interés aún más en terreno negativo. Y tercero, la compra de acciones, algo que parecía totalmente irreal para Europa. Esto no ha sido pues demasiado debatido por los analistas hasta el momento, pero desde nuestro punto de vista es muy interesante que el Banco Central Europeo esté copiando la estrategia del Banco de Japón en un 100%. Japón ya estaba haciendo este tipo de compras a través de ETF del mercado. Es como si en Colombia el Banco de la República decidiera que va a comprar el ICOLCAP. Exactamente, eso es lo que estamos viendo en este tipo de declaraciones. Desde nuestro punto de vista, pues puede haber críticas claramente desde el área dura de Europa, desde, por ejemplo, Alemania, Holanda, Austria. En primer caso, incrementar las compras de bonos. Ellos ya estaban a sus límites legales de no tener más de un tercio de la deuda emitida por cada uno de los gobiernos, especialmente en Alemania. Si quieren comprar más bonos, tienen que eliminar esta restricción. Segunda crítica, con respecto a las tasas de interés. Poner las tasas de interés más en terreno negativo podría poner contra la pared aún más a las entidades bancarias de Europa y esto pues podría dañar el canal de transmisión de política monetaria. Yo no gano nada reduciendo la tasa de interés si ya no me va a funcionar el canal de transmisión. Esta es otra crítica que ha venido recibiendo el Banco Central Europeo. Y tercero, pues comprar acciones no es tan fácilmente defendible como el tema de comprar bonos. Así que si bien es cierto, este es el programa que nosotros creemos pueden estar implementando más adelante, no se nos hace extraño que reciban múltiples críticas e incluso algún tipo de freno de carácter legal, como en algún momento intentó Alemania cuando el Banco Central Europeo empezó a comprar bonos de gobiernos europeos. Recuerden que en Europa son muy ortodoxos y allá todavía existe la idea de que un banco central no puede financiar los gobiernos y esta compra de bonos es exactamente eso en términos prácticos, así yo diga que legalmente lo puedo hacer. Con respecto a la compra de tesoros de Estados Unidos, Japón nuevamente es el país número uno, luego de 3 años en que China había sido el mayor tenedor de tesoros, ahora es Japón. China no ha comprado agresivamente en los últimos años, pero no los está vendiendo. Algunos decían que China ya puede utilizar esta venta de tesoros como un arma en la guerra comercial, no lo ha hecho porque simplemente, recuerden lo que nosotros manifestamos, en el mercado no hay activos para reemplazar los bonos estadounidenses. No hay otro país que emita 22 trillones de dólares para que yo pueda hacer un cambio fácil de tesoros a ese otro nuevo país. Así que digamos que esta es información adicional que estamos observando con respecto a cómo van los principales tenedores de tesoros en el mundo. Los principales tenedores están en los Estados Unidos, es el Tesoro de los Estados Unidos. Recuerden que ellos tienen más de 2 trillones de dólares en tenencias de títulos y otras oficinas gubernamentales para un total cercano a 4 trillones de tenencias de tesoros por parte de ellos mismos, de sus propias oficinas o
de agencias del gobierno o del Banco Central en Estados Unidos. Y ayer, como manifestábamos, había división de los analistas en si el Banco Central de México recortaba tasas de interés, lo hizo 25 puntos básicos, la inflación le estaba dando espacio y ellos quieren de alguna manera, todavía no pueden decir que van a estimular la economía con el recorte del 8,25 al 8. La tasa del 8 es alta, frena el crecimiento, pero lo va a frenar un poco menos, por eso los analistas creen que en septiembre va a haber un nuevo recorte de tasas de interés. Hasta aquí el reporte internacional. Hoy, tranquilidad, recuerden, pero las causas por las cuales hemos tenido todos esos movimientos durante las últimas semanas siguen estando latentes. No vemos un acuerdo comercial cercano, así el presidente de Estados Unidos diga lo que diga. Eso es todo por ahora. Comenzamos el reporte Colombia. Bueno, el dato más importante que se publicó el día de ayer en el ámbito local lo dio el DANE, que fue el crecimiento económico del segundo trimestre. Este se ubicó en 3% con respecto al mismo periodo del año pasado, levemente por encima de lo que esperaban los analistas del 2,9% y de lo que esperábamos en GSC de esa misma cifra. Con respecto esa en su serie original, mientras que en su serie corregida por efecto estacional y calendario, el dato se ubicó en 3,4%. En el semestre como tal, el país ha crecido un 3%. Hay que tener en cuenta que se hizo una revisión del primer trimestre del 2,8% al 3,1%, similar al dato que teníamos pronosticado para esa fecha del 3%. Por otro lado, con respecto al entre trimestre y trimestre, el país tuvo un crecimiento del 1,4%. Por el lado de la oferta, las actividades económicas que más contribuyeron fueron comercio al por mayor y al por menor, que crecieron 4,8%, y administración pública, defensa, educación y salud, que creció el 3,1%. Asimismo, las actividades económicas que más crecieron fueron comercio al por mayor y al por menor, y actividades financieras y de seguros, que creció un 4,6%. Por destacar, no hubo ninguna actividad económica que se haya contraído. En el tema de construcción, este tuvo un crecimiento en su serie original del 0,6%, al igual que las industrias manufactureras. Y en el tema de construcción, pues lo que más lideró como tal fue la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, mientras que la construcción de edificaciones se contrajo, por lo que pues vemos esto como una parte negativa que podría verse cambiada en el segundo semestre del año. Por el lado del gasto, como ha sido la dinámica en los últimos periodos, fue la demanda interna la que continúa siendo la mayor aportadora del crecimiento del país, con un crecimiento del 4,2%, impulsada principalmente por el gasto individual de los hogares, que creció un 4,8%. Por el lado de la formación bruta de capital, esta también sigue teniendo una buena dinámica, creciendo alrededor del 4,3%, muy similar al crecimiento que tuvo en el primer trimestre del 4,2%. Por otro lado, el DANE también publicó el indicador de seguimiento de la economía, que es una especie de PIB un poco más actualizado para el mes de junio. Este se ubicó en 2,66% en su serie original y 2,63% para su serie corregida de efecto estacional. También cabe aclarar que hubo una revisión del dato pasado, del mes de mayo, en el que se incrementó al 3,6%, lo cual pues digamos que va en línea con lo que fue el dato como tal del PIB. Igualmente en el primer semestre este indicador se ha aumentado 3% en línea con el Producto Interno Bruto. Eso fue todo por las noticias de Colombia. Pasamos con Dani con las acciones locales. Muchas gracias, Edwin. Con respecto al mercado local, ayer se negociaron 117,000 millones de pesos en acciones. Recuerden que nosotros hemos mencionado que es un nivel bajo de acuerdo pues al promedio que tenemos nosotros. Estamos presentando la gráfica del año 2010 de los montos negociados promedio día en Colombia. El mejor momento fue hacia el cierre del año 2012, cuando se negociaban cerca de 190,000 millones. De ahí en adelante, del 2012 en adelante, el monto negociado diario ha marcado una tendencia bajista hasta el año 2017, aproximadamente 2016, y de ahí en adelante se nos estabilizó. Ustedes pueden observar ahí que más o menos hemos estado oscilando entre unos 140,000, 150,000 millones de pesos diarios, que es lo normal. Ayer 117,000, esperamos que ya a partir del mes de septiembre normalicemos un poquito más
esta dinámica y se presenta algo de recuperación en nuestros flujos. Estamos en plena temporada de publicación de resultados, lo que hemos visto Bancolombia alineado con lo que pensábamos, Ecopetrol también, Semargos, algo de debilidad en la parte operativa, pero hay unas buenas razones para estar, digamos, explicando esa dinámica. Grupo Sura, muy estancado para nuestra preferencia, y el día de ayer tuvimos la publicación de resultados de Davivienda, en los cuales, si bien es cierto, está mostrando algo de carácter neutral, presentó un incremento de la utilidad del 28%. Los ingresos por cartera de consumo y cartera de vivienda han crecido mucho, 10 y 15% respectivamente. La comercial, pues por lo menos no cae, crece 1.7%. Los egresos por intereses pues aumentaron un poco más que los ingresos, pero de todas maneras la utilidad o el margen de intermediación en cierta medida aumentó en cerca de un 9%. Entonces, Davivienda ha venido mejorando sus resultados operativos. No nos gustó el tema de las provisiones, pasaron de 550.000 a 620.000 aproximadamente. Esperábamos estabilidad en los 550.000. Bajo la expectativa de que la mejora gradual que nos mostró Edwin en el tema del PIB con crecimiento cercano al 3%, pues de alguna manera empieza a beneficiar también la necesidad de tener que provisionar menos cartera, pero probablemente esto sea un tema un poquito rezagado. Así que en resultados de Davivienda también está neutral, pero nos gusta, los bancos continúan incrementando sus resultados corporativos y de alguna manera ratificamos nuestra recomendación de sobreponderar que tenemos en este emisor. En Davivienda, recuerden que nuestro precio objetivo está alrededor de los 43.000 pesos. Ayer cerró con un descenso del 1.4% en niveles de los 41.600 aproximadamente. Había cerrado la jornada previa en 42.200. Estamos cerca de esos objetivos, pero pues el sector financiero ha sido un sector bueno durante este año en Colombia. En Bancolombia mantenemos también nuestras recomendaciones positivas, aunque también estamos muy cerca de esos objetivos de los 45.000 para Bancolombia y 43.000 para Davivienda. Con respecto a la gráfica aquí de Davivienda. El tema técnico en Davivienda, digamos que si bien es cierto, es una de esas acciones que ha venido persistentemente superando la dinámica del Colcap. Como hemos mencionado, vemos espacio adicional en sus valorizaciones. Sin embargo, bajo el contexto internacional, todos los que estén haciendo apuestas en el mercado accionario tienen que estar conscientes de que cualquier declaración del presidente de los Estados Unidos o de China, o en caso de que Europa le responda a Estados Unidos el 15 de noviembre por los aranceles a los vehículos, en caso también que se lleguen a imponer, pues las correcciones o la velocidad de la corrección siempre es muy alta, así que todos los que estén exponiéndose al mercado de acciones tienen que tener un perfil suficientemente flexible en términos de volatilidad. Si no lo tienen, lo mejor, como siempre nosotros hemos venido referenciando, es estar en un fondo de acciones que está más diversificado en vez de estar en acciones puntuales. Pero a pesar de estar en un fondo diversificado, obviamente se verían afectados de manera transitoria. Las acciones en Colombia, como hemos mencionado insistentemente, no están caras, están baratas desde el punto de vista de múltiplos, aunque pueda haber algunos casos que no nos den demasiado espacio de valorización, como el tema de ISA eventualmente, o un tema de éxito por las cuestiones de la OPA. Ayer estaba mencionando la gerencia de éxito que estaba esperando una fecha límite del 31 de agosto para conocer ya los términos de esta operación de compra, así que muy pendiente el mercado, por eso éxito no se ha caído tanto, bajo la expectativa que el precio de adquisición esté muy cerca de esos 18.000, que es lo que nosotros hemos defendido ya por cerca de 2 meses, desde que conocimos el anuncio de GPA y más bien el anuncio de Casino de querer simplificar la estructura corporativa que tiene en América Latina. Desde el punto de vista técnico, ayer pues nos marcó un reingreso en el tema de la vivienda. Creemos nosotros pues que se mantienen esas expectativas, nuevo máximos entonces hacia los 43.000 y muy pendiente de esos niveles para este emisor. Eso es todo por ahora, los dejamos con Edwin en dólar y en renta fija. Gracias, Daniel. El dólar vuelve a tocar máximo histórico y cierra la jornada en 3.470 pesos por dólar, aumentando 0.29% con respecto a la jornada anterior y con un monto de negociación cercano a los $1.000.000.000. Este comportamiento se dio principalmente por una mayor fortaleza del dólar a nivel internacional, medio por el índice de XY y por una caída en los precios del petróleo. Cabe destacar que al inicio de la jornada la tasa de cambio pues venía, o el peso colombiano venía apreciándose y fue después como de las 9 de la mañana después de las 10 de la mañana que empezó su senda depreciativa.
Técnicamente continuamos observando una tendencia alcista, sin embargo, consideramos que unos mercados más calmados podrían favorecer las monedas emergentes. Por el lado de renta fija local, el día de ayer la curva de TS en pesos tuvo comportamientos mixtos, en donde algunas referencias tuvieron valorizaciones, mientras que otras tuvieron desvalorizaciones, entre ellas los test de 2024 y los test de 2028, que cerraron en 5.09% y 5.8% respectivamente. Así la curva como tal se mantuvo relativamente flat, mientras que la de VR sí presentó valorizaciones de 3 básicos. Digamos que acomodando como tal las inflaciones implícitas que se habían visto caídas en las últimas jornadas. Con respecto a deuda corporativa, superaron alrededor de 21.000 millones a través de bolsa y 500.000 millones por registro, en donde lo más transado en esta ocasión fue tasa fija con vencimientos a 2019 y 2021, seguido también de IPC un poco con una duración un poco más larga, actualizando como tal nuestras expectativas de rentabilidad a un año. Consideraríamos que es momento de enfocarnos mucho más en títulos indexados a inflación, y dejar ya un poco de lado el tema de cupón fijo. También por un tema de demanda en donde cada vez es mayor pues la demanda en títulos de IPC, que podría hacer que, a pesar de que estamos en márgenes mínimos históricos, podría tener un poco más igual de espacio de valorización. Eso fue todo por el informe de hoy. Los esperamos la próxima semana con un nuevo comité. Y les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, para mantenerse informados acerca de los movimientos del mercado de capitales. Muchas gracias.